Hermanos y amigos, les quiero invitar a leer en esta segunda parte, en la primera carta de Pedro, el capítulo 2. Primera carta de Pedro, el capítulo 2. Dice el versículo 21, Primera de Pedro 2, 21. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual, hablando del Señor Jesucristo, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien, cuando le maldecían, no respondía con maldición, cuando padecía, no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente, quien llevó el mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados, porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Hasta ahí la lectura de la palabra del Señor. Vemos que esta es una carta escrita por el apóstol Pedro a creyentes, a personas que han recibido al Señor Jesucristo como su Salvador personal. Pero se nos explica lo que ha pasado en la vida del creyente. Entonces yo te invito, amigo, amiga, tú que no conoces al Señor como tu Salvador personal, que nunca has tenido un encuentro personal con Jesucristo nuestro Señor, que todavía la deuda de tus pecados no ha sido pagada, que no conoces nada del Señor Jesús. Pon atención a estos versículos. El Señor Jesucristo, dice el versículo 21, padeció por nosotros. Eso es lo que mucha gente no entiende, no sabe, no ha experimentado la paz que Dios da, porque Romanos nos dice que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Pero si tú no has experimentado el nuevo nacimiento, el perdón de los pecados que ofrece Cristo, entonces no has nacido de nuevo. No hay un nuevo nacimiento en tu vida. Las personas tienen que pasar por el nuevo nacimiento para ser creyentes, para ser cristianas, para ser salvadas, que son los distintos nombres que recibe un convertido, un creyente, un hijo de Dios. Hay un momento antes y después en un creyente, en un cristiano. No existe tal cosa, es que soy cristiano desde niño. Es que yo conozco a Dios desde mi niñez. Soy hijo de creyentes, soy hijo de cristianos. Mi generación es la cuarta generación de una familia de cristianos, dijo una persona. Pero eso no te hace creyente, no te hace salvado, no te hace cristiano. Las personas no son cristianas por nacer en una familia cristiana, por vivir en un hogar cristiano, uno no es cristiano. Por nacer en una nación cristiana, hay países que por constitución, las personas cuando nacen ya son cristianas, pero no es así, no es por ley humana. La persona tiene que experimentar una conversión, un nuevo nacimiento, como
El Señor Jesús le explicó en Juan capítulo 3 a un hombre sabio en las escrituras del Antiguo Testamento llamado Nicodemo, y tuvo que entender que así como la serpiente salvó a los israelitas en el desierto, el Señor Jesucristo padeció por nosotros y dejó ejemplo para que sigamos sus pisadas. Esto tiene que ver con que el momento de tu conversión, de tu salvación, de recibir a Cristo en tu vida como tu Salvador, en ese momento no termina todo, sino que comienza una nueva vida y comienza un caminar con Cristo, ayudado por el Espíritu Santo, llamando a Dios Padre. Comienza algo que antes no estaba. Por eso es un nuevo nacimiento, naces a la familia de Dios. Y el Señor Jesucristo padeció por nosotros, los creyentes. ¿Crees esto, amigo, amiga? ¿Crees esto? Que cuando el Señor estaba siendo crucificado en la cruz, estaba pagando tus pecados, estaba padeciendo por ti en la cruz. Dice el verso 22, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca. Cuando le maldecían no respondía con maldición. Cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Totalmente diferente a las reacciones humanas, a las reacciones del carácter humano, que siempre responde cargado hacia el mal. Nuestro Señor no tenía pecado, diferente a cualquier hombre, ninguno como Él. A lo largo de la historia no se ha conocido ninguna persona que no tenga pecado. Puedes buscar a la persona, entre comillas, más buena que tú consideres, y esa persona va a tener pecado, pecado, porque el pecado nace con nosotros, se pasa de generación en generación, pero el Señor Jesucristo nació de simiente incorruptible, nació por medio del Espíritu Santo en el vientre de María, y por eso se le dijo: el santo ser que nacerá será llamado Hijo del Altísimo. Nuestro Señor no hizo pecado, no se halló engaño en su boca, no respondía conforme a la naturaleza humana, porque Él era Dios aquí en la tierra. Indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, le dice Pablo a Timoteo, Dios entre los hombres. Hay gente que se llama cristiana, se dice cristiana, pero no considera que Jesús es Dios. Pero la Escritura muestra y da evidencias indubitables de que el Señor Jesucristo es Dios por sobre todas las cosas. El creador de los cielos y la tierra vino a este mundo, tomó forma humana, y cuando le maldecían, no respondía con maldición. Cuando padecía, no amenazaba, sino que encomendaba la causa a Dios, porque dice allí, al que juzga justamente. El juicio de Dios es totalmente diferente al de los hombres. Nuestros sistemas de justicia contaminados, corruptos, que reciben el cohecho. Pero Dios no es así. Dios no tendrá por inocente al culpable. El alma que pecare esa morirá. Y no llevará el Hijo el pecado del Padre, ni el Padre llevará el pecado de su Hijo. El alma que pecare esa morirá. Dios es juez justo y hará justicia. Te ha presentado un mensaje que Cristo Jesús vino al mundo a salvar a los pecadores. Hay personas que van a creer esta verdad y hay personas que van a rechazar esta verdad. Y aquellas personas que rechazan
esta verdad, rechazan a Jesucristo, la conciencia, tomando decisiones en su vida, esas personas van a ser juzgadas frente a Dios por cómo consideraron al Señor Jesucristo. Algunos, por la misericordia de Dios, lo hemos considerado como nuestro Salvador, el que ha perdonado nuestros pecados, el que nos ha limpiado de toda maldad delante de Dios y que nos ha hecho hijos para Dios su Padre. Y otros han rechazado en libertad, han rechazado el Evangelio, han rechazado a la persona del Señor Jesucristo. ¿Qué es lo que está diciendo el apóstol Pedro aquí? Que nuestro Señor llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. Y esto es algo individual. Cada creyente puede pensar que Jesucristo nuestro Señor llevó mis pecados en su cuerpo sobre el madero. Y por eso yo no tengo que pagar, porque Él pagó mi deuda, porque Él perdonó mis pecados. Y cada creyente en forma individual, no colectiva. Hay personas que dicen, sí, Dios nos perdonó, Dios nos salvó, y habla como de un grupo de personas, pero todavía no se ha apropiado esta verdad individualmente. Jesús me salvó. Cuando murió en la cruz, llevó mis pecados. Cuando su sangre fue derramada, estaba perdonando mis pecados, limpiando mi maldad. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. El Señor Jesucristo padeció en la cruz por mis pecados, por mi transgresión, en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos, esa es una verdad. Tienes que saber, amigo, amiga, tú puedes ser la persona más buena con los parámetros del mundo, un buen vecino, un buen ciudadano, puede llevar una vida religiosa, celebrar algunas fiestas religiosas, pero aún así estás muerto, muerto en tus delitos y pecados. Y la única forma que tengas vida es recibiendo al Señor Jesucristo como tu Salvador personal. Es la única forma en que pases de muerte a vida. Entrégale tu vida al Señor Jesucristo. ¿Qué dicen los textos bíblicos? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Cree. Es un asunto de fe. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. El que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Es un asunto de fe, de creencia, no por cumplir mandamientos, no por hacer largas procesiones, no por golpearte tu espalda para hacer sacrificios religiosos, no. El que cree tiene una posesión, seguridad absoluta de que ya tienes vida eterna, ya la tienes. No por tus méritos, ni por tus obras, ni por tus sacrificios, no. Eso sería por obras, sino por creer, por tener fe. Jesucristo vino al mundo a salvar a los pecadores para que nosotros, estando muertos, tengamos vida a la justicia. Por su muerte en la cruz, nosotros podemos tener vida. ¿Qué debemos hacer? Creer que Él estaba muriendo por nuestros pecados, que estaba pagando nuestra deuda, y apropiártelo en forma personal, mis pecados, mi deuda, mi transgresión. ¿Crees esto, amigo, amiga? Esa es nuestra invitación. Cada día de predicación te invitamos a creer en nuestro Señor Jesucristo como tu Salvador personal, personal, y tener la seguridad de que esa salvación es segura, es eterna,
y nadie nos arrebatará de la mano del Padre, y nadie nos arrebatará de la mano del Hijo, porque estamos seguros y hemos sido sellados con el Espíritu Santo. ¿Qué seguridad más grande? ¿Qué seguridad tan absoluta? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Que el Señor bendiga su palabra.